fascículo nervioso forma parte de una extensión del encéfalo. Y bueno, el tipo de fibras que tiene son fibras aferentes, somáticas, especiales, esteroceptivas. Seguimos preguntando. Ahora vamos con a Juan Jesús, ya le preguntamos. Diana Castillo, ¿está por ahí, Diana? Ya me contestó Diana. Ok, Diana. Entonces vamos con la pregunta. Estas fibras aferentes somáticas especiales esteroceptivas, estoy con el segundo par craneal número 2, se llama nervio óptico y quiero sus componentes funcionales. Ya están ahí. Fibras aferentes somáticas especiales esteroceptivas. ¿Dónde se están originando estas fibras, Diana? Células ganglionares de la retina. A ver, Diana, en esta presentación les acabo de recordar que las fibras aferentes, vamos a restar ahí. Vamos a restar ahí. Para que, fíjate lo que dice ahí, Diana, por favor. ¿Qué dice de aferente, Diana? ¿Ya lo leíste? Ahora dime, ¿sí? Ahora dime, Diana, escríbeme ahí, por favor. El segundo par craneal, el nervio óptico o sus fibras, ¿dónde se están originando? Las células ganglionares que tú dices sí forman parte de la vía visual, sí, pero no son el origen. Tampoco, hija, tampoco el quiasma. Recuerda, te vuelvo a recordar, toda fibra aferente se origina en receptor. Y las células ganglionares no son receptores, el quiasma óptico no es receptor, así es que, piénsale otro poquito, Diana. Eso, claro, muy bien. Gracias, Diana. Estas fibras aferentes somáticas especiales esteroceptivas, ¿dónde se van a originar? En los conos y bastones, que son los receptores de la retina. Conos y bastones son los receptores de la retina. Entonces ya tenemos ahí el componente funcional. Y entonces ya nos dijo ahorita Diana, origen real. ¿Dónde está el origen real de este nervio? ¿Dónde? En la retina. ¿En qué parte? En conos y bastones. ¿A dónde va a ir esta información? Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito más porque la vía visual o el nervio óptico es como un poquito, podría decir, más no complicado, sino diferente a las demás vías que hemos visto, ¿no? Un poquito diferente. Entonces aquí nos vamos a detener un poquito con la vía visual. Ay, no quiero ver esta. Sí, voy a ver esta, me voy a adelantar aquí con esta. Entonces, la vía visual, ya pusimos entonces, ya nos dijo Diana que el origen real de la vía visual está aquí, en los conos y bastones de la retina. Luego vamos a explicar las lesiones, ¿no? Ahorita quiero que estudiemos la vía visual, ¿sí? La intención es ahorita que veamos la vía visual. Y entonces fíjense bien, recordando las capas del ojo, ¿se acuerdan que les dije? A ver, ¿está por ahí Marcos Emiliano? Por ayer me dijeron que tenía problemas con el internet y ya lo tengo aquí apuntado, pero esperemos que ya haya solucionado el problema. Bueno, no solucionado, sino que se haya resuelto. Marcos Emiliano, ¿estás por ahí? Repórtate, hijo. Doc, perdón. Ok.
Te estás durmiendo, Marcos, ¿ya viste? No, de hecho estoy tomando mi cafecito, pero Ah, perfecto, buen provecho, invita, ¿no? gracias. Oye, Este, eh, Marcos Emiliano, la primera pregunta que te voy a hacer es, bueno, ya sabemos que esta vía visual nace en los conos y bastones de la retina. Recuérdanos cuáles son las capas del globo ocular. es la esclerótica, ¿Sí? la túnica vascular ¿Sí? o uvea Ujú. y la túnica nerviosa o retina. Exacto, y la túnica nerviosa o retina, ¿sí? La túnica nerviosa o retina. Esto, grábenselo bien, muchachos. El ojo es una extensión del diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo, como que el diencéfalo, esa vesícula cerebral secundaria, esa vesícula cerebral, hagan de cuenta que se movió para asomarse afuera. O sea, el sistema nervioso tiene una prolongación que es el ojo y la retina si nos da un poquito de tiempo, vamos a ver las capas de la retina. La retina es, hagan de cuenta, una organización como la de la corteza cerebral, con varias capas de neuronas. Entonces ahí nacen los conos y bastones en la retina y ya nos recordó Emiliano que las capas del ojo son la túnica nerviosa o retina, la túnica vascular o úvea y la túnica fibrosa externa o esclerótica. Bien, entonces con esto vamos a ver, pongan atención aquí porque con esto vamos a entender todo lo demás. La retina se divide en la retina que está hacia afuera y a esta retina a esto le llamamos la retina temporal, porque está en relación con el músculo o con la región temporal. Y esta retina que está por dentro, a esta le llamamos retina nasal, porque está viendo hacia la región nasal. Pero resulta que nuestro ojo tiene unos medios refringentes. Voy a buscar la otra, a ver si no la pongo. Bueno, en esta. En esta. Ahí está, aquí está el esquema del globo ocular. Y entonces ahí está la retina, la túnica vascular en rojo y la esclerótica en azulito. Y el ojo tiene medios refringentes. Bueno, y ahí está la pupila. Entonces, lo que yo veo, todo lo que yo vea, va a pasar por el iris y se va a proyectar en la retina a la inversa, al revés, ¿sí? Por esos medios refringentes del ojo. Entonces, los medios refringentes del ojo, ¿cuáles son? Pues primero tenemos hasta adelante la córnea. Luego sigue, aquí vamos a poner el iris. Luego sigue el cristalino. Y del cristalino hacia atrás vamos a tener el humor vítreo. Todos estos son los medios refringentes del ojo. Son transparentes. Fíjense bien. La córnea. Luego tenemos aquí un espacio donde hay líquido, que es muy parecido al líquido cerebroespinal. Muy parecido. ¿Sí? Aquí. Todo esto de aquí. Vamos a tener líquido en la cámara anterior. Luego por la pupila nos vamos hacia la parte posterior y vamos a tener la cámara posterior. ¿Qué hay ahí? Pues esto es el humor acuoso. Este es el humor acuoso que producen unas estructuras que están aquí. Procesos ciliares.
producen el humor acuoso y este circula de la cámara posterior hacia la cámara anterior por la pupila, por ahí pasa ese líquido, humor acuoso. Es un líquido muy parecido en su composición al líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Y luego ese líquido es reabsorbido aquí en el ángulo iridocorneal. Entonces, fíjense bien, seguimos acá. Entonces tengo la córnea, cámara anterior, cámara posterior. Luego tenemos acá el cristalino. Y luego atrás vamos a tener el humor vítreo. El humor vítreo que es es como una gelatina transparente en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales es transparente. Y entonces todo lo que nosotros veamos va a entrar por la pupila y se va a reflejar en la retina de manera inversa. Hagan de cuenta que, por ejemplo, aquí pongo una tacita aquí. Voy a dibujar ahí una taza. Bueno, pues acá se va a proyectar se va a proyectar en la retina al revés. Vamos a tener la taza ahí al revés, debido a la presencia de los medios refringentes del ojo. Entonces, las imágenes que vemos en la retina se están proyectando de manera inversa. Entonces, Lenin Juvencio, ¿estás por ahí, Lenin? ¿Cuáles serían los medios refringentes del ojo? A ver, repítelos, Lenin, escríbelos ahí. Medios refringentes del ojo. El iris. No, el iris no es un medio refringente, acuérdate, Lenin. El iris es la parte coloreada del ojo. El iris no es refringente. La córnea sí, el cristalino sí. ¿Qué más? Córnea y cristalino, vamos bien. Humor vítreo, muy bien. ¿Qué más? Humor acuoso, perfecto. Entonces, no confundas, Lenin. El iris, quítalo de ahí. El iris es la parte coloreada del ojo. El iris es el que regula la entrada de la luz al ojo. Se abre y se cierra según las necesidades, ¿no? Entonces tenemos esos medios refringentes del ojo que van a captar la información a la inversa, ¿no? Entonces, con eso que ya hablamos de que hay unos medios refringentes del ojo, bueno, pues ahora vamos a ver que este ojo, este es su campo visual. Ahí vamos a poner su campo visual. Y los campos visuales, el campo visual de cada ojo se divide en un campo visual. Fíjense bien, este campo visual es el campo visual nasal. Y este campo visual es el campo visual temporal. Y resulta que como ya vimos que se invierte la imagen, el campo visual nasal lo van a registrar las fibras temporales y el campo visual temporal lo van a registrar las fibras nasales. Hasta ahí vamos bien, porque entendiendo esto, entendamos todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos dos regiones, podemos decir que dos regiones. Dentro del ojo está la retina, la mitad que está hacia afuera es la retina temporal, porque está ahí mi hueso temporal. La otra mitad de la retina es la que está hacia adentro, hacia mi nariz, es la retina nasal. Ahora, mi retina nasal va a registrar lo que yo estoy viendo afuera, en la región temporal, y al revés. Mi retina temporal va a registrar lo que yo estoy viendo en la parte nasal. Bueno, entonces vamos a seguir ahí. Esto repásenlo bien porque es base para entender otras cositas que vamos a ver más adelante. Las lesiones ahorita todavía no las vemos. Lo que quiero que vean es cómo
la información visual. La información visual va a vamos a poner aquí, miren, esta es la región temporal del ojo derecho. Y entonces las fibras temporales del ojo derecho forman el nervio óptico y luego en el quiasma siguen por el mismo lado, no cruzan, siguen por el mismo lado y se dirigen al cuerpo geniculado. ¿Ve bien? Siguen por el mismo lado. Y luego ya del cuerpo geniculado tenemos la proyección de las fibras a la corteza visual primaria. ¿Cuál es la corteza visual primaria? Por acá les recuerdo el cerebro. Ahí están los hemisferios cerebrales. Cisura central, cisura lateral. Y aquí está. Aquí está la corteza visual primaria. De acuerdo al esquema de Brodmann, corresponde a las áreas 17, 18 y 19. La 17, la visual primaria, 18 y 19, asociativas, ¿no? Ya luego platicaremos un poquito más. El caso es que la información básicamente va a llegar primero al área 17 y de ahí 18 y 19, que son las que analizan, interpretan, codifican, almacenan, ¿qué? Información visual. Luego vamos ahora a las fibras. Vamos ahora a cambiar de color para que vean ustedes la diferencia. Rojo. Las fibras nasales de la retina, están registrando el campo visual temporal. Estas fibras nasales nacen en la retina, aquí van por el nervio óptico. Al llegar al quiasma, estas se cruzan al lado contrario, se dirigen al cuerpo geniculado lateral del lado contrario y del cuerpo geniculado proyectan a la corteza visual primaria, área 17, pero del lado contrario. ¿Sí? Por eso es que les decía, no es que sea complicado, es que es diferente la vía visual. Hemos visto casi todas las vías las que hemos visto hasta ahorita. Proprioceptiva consciente, gracilis y cuneatus suben, llegan al bulbo y se cruzan y llegan por el lado contrario. Hemos visto el espino talámico lateral, que llega a la médula, cruza en la médula y sube por el lado contrario y llega a la corteza del lado contrario. Espino talámico ventral hace lo mismo, ¿no? Y el trigémino espinal hace lo mismo, o sea, el fascículo del lemnisco trigeminal también, la información de la cara llega, pasa al lado contrario y sube. Así son casi todas las vías, pero en el caso de la vía visual vemos que hay algunas fibras que siguen por el mismo lado, son ipsilaterales y otras que son contralaterales. Entonces aquí miren ustedes, estas que estamos poniendo de este lado y en color negro, estas fibras son ipsilaterales. Y las otras fibras que estamos poniendo del lado contrario, estas son las fibras contralaterales, porque llegan a la corteza del lado contrario, ¿no? Bien, entonces tengo las 12:30, no, la 1:30, perdón. Ahí es que no. 31. Niños, ¿ya están listos para seguir? Yo sí. Perfecto, déjeme acercarme un vasito con agua. Bien, estábamos entonces explicando la vía visual. Yo creo que esa parte pues ya quedó más o menos. Ahorita de todas maneras esto lo vamos a repasar porque vamos a ver luego las lesiones de la vía visual, que aquí van a ser, aquí la vía visual, según el sitio de la lesión, es la alteración clínica que se va a presentar. Entonces vamos a
Vamos a regresar a las anteriores. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces ya vimos así de manera sencillita, rápida. Ya vimos el segundo par canal. Número 2, nervio óptico. Componentes funcionales, fibras aferentes somáticas especiales esteroceptivas. Luego, origen aparente. Pues será el quiasma óptico, ¿sí? ¿Dónde vemos que aparece el nervio óptico? En el quiasma, por debajo, en la región basal de los hemisferios cerebrales. Y el origen real, pues ya nos los dijeron pues de su compañera Diana. Diana nos hizo favor de recordarnos que el origen real está en los conos y bastones de la retina. Esos son los receptores que vamos a tener ahí. Y entonces tenemos origen real, origen aparente, componentes funcionales. Bien, entonces ahora nos vamos a seguir, nada más déjenme, acá está. Es que una alumna, compañera de ustedes, de los de nuevo ingreso de la 55, tiene una primita de 5 años con diabetes y le acaban de hacer la prueba en ayuno y tiene 295 de glucosa en ayunas. Pues imagínense cómo se ha de sentir eso, pero bueno, estamos ahí atendiendo eso. Seguimos acá. Entonces, ¿cómo vamos a explorar la vía visual? Bueno, pues ahí vemos varias cosas. Estamos viendo del lado derecho, pues ahí más que nada lo que estamos valorando es la agudeza visual, ¿sí? Entonces, porque hay cosas diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, médicos generales, ¿verdad? Ustedes van primero a salir como médicos generales. Y como estudiantes de medicina, ya pueden ustedes, en un momento dado y cuando estén, si hay posibilidades de ir a una práctica comunitaria, y se puede hacer, ustedes pueden hacer pruebas para detectar agudeza visual. Entonces, del lado derecho estamos viendo una cartilla. Esas cartillas, pues creo que hasta las venden, no sé en dónde, pero se pueden conseguir. Es una cartilla con la que nosotros podemos valorar agudeza, solo agudeza visual. Este es un trabajo que ya lo hacen de manera más precisa los optometristas, que por cierto hoy se festeja el Día del Optometrista, por si tienen ahí algún profesor, algún amigo que es optometrista, no dejen de felicitarlos el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir acá. Entonces, la manera como nosotros vamos a explorar la vía visual es sencilla también. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? No necesitamos una estructura compleja y cara para poder explorar la vía visual. De hecho, ustedes están viendo ahí en el recuadro de la parte superior izquierda una exploración de la retina. Y eso ya es lo que se está haciendo es estudiar o explorar el fondo de la retina. Esto ya requiere un poquito más de experiencia. Necesitamos de un oftalmoscopio, ¿sí? O sea que esto no lo podemos hacer en la comunidad, sino más a simple vista. Les pongo esa porque, bueno, desgraciadamente ahorita por la pandemia y porque no tenemos posibilidades de estar en el salón, pero generalmente cuando yo doy neuro, siempre que podemos, al final hacemos una plática o hacemos es como una actividad, ¿verdad? En la que invito a un maestro de optometría, una maestra de optometría o de los que me hacen favor de apoyarme, y llega junto con sus alumnos de optometría. Y entonces nos enseñan a los de medicina cómo hacer el examen de fondo de ojo.
Y es muy gratificante porque trabajamos muy bonito. Imagínense los alumnos de optometría enseñando a los alumnos de medicina. Es muy bonita esta práctica. Desgraciadamente no tenemos posibilidades de hacerla. Se las comento, se las platico, pero pues ya, ojalá y ya pronto pudiéramos regresar, pero al parecer es un poquito difícil. Y ¿por qué les comento esto importante? Porque el examen de la retina, el examen del fondo de ojo, es un examen que seguramente van a tener que hacerlo ya cuando están en el internado. En el internado les van a decir, a ver, ve el fondo de ojo, ve cómo está revisa la retina de este paciente. Y bueno, van a ver ustedes ahí que las alteraciones de la retina que puede presentar el paciente diabético, que puede presentar el paciente hipertenso, son bien importantes. Y aunque ustedes no sepan valorar las alteraciones, me parece que sí es importante que aprendan ustedes a hacer el examen de fondo de ojo, explorar la retina, ¿sí? Claro, esto ya lo hace muy bien el optometrista, el oftalmólogo, pero el médico general lo puede hacer. Es solo aprender. Les digo, cuando hacemos la práctica, primero la maestra o el maestro que me apoye da una plática sobre esto, sobre lo que es el oftalmoscopio, cómo funciona, y la segunda parte es cada alumno de optometría con un alumno de medicina le va a enseñar de manera personal cómo hacer la exploración del fondo de ojo. Y bueno, pues desgraciadamente no hay condiciones, pero traten ustedes de buscar la manera de por lo menos revisar, aprender, y así se puede algún día antes de que se vayan al internado y podemos hacer una práctica, pues la hacemos con mucho gusto. Pero bueno, vámonos a lo que estábamos. Estamos en la práctica comunitaria, estamos en Tenango del Aire, estamos en Juchitepec, estamos en Cuijingo, donde ustedes quieran. Y vamos a explorar el campo visual. Vamos a explorar los campos visuales. Entonces, eso es muy sencillo. También lo hemos hecho en el salón. Ahorita no lo podemos hacer, pero miren ustedes, pongan atención aquí. Vamos a ver cómo hacemos el examen para explorar nuestros campos visuales. Muy sencillo, muchachos. ¿Qué necesitamos? Un objeto nada más, un bolígrafo de 2 pesos o lo que quieran, una goma o un lápiz. Y entonces le pedimos a la persona a la que le vamos a explorar la vía visual, el campo visual, le pedimos que se tape un ojito, tápese un ojito y vamos a explorar primero, ya sea el ojo derecho o el ojo izquierdo. Acuérdense que esto se tiene que hacer por separado. Y entonces, a ver si lo alcanzan a ver ahí más o menos. Entonces, el paciente se tapa un ojo. El explorador, el médico, la enfermera, el optometrista, el oftalmólogo, ¿verdad? Pone un objeto adelante, ¿no? Y entonces la instrucción es sencillita. A ver, señor, señora, señorita, niño, vas a mantener tu vista fija al frente. O sea, no veas el objeto, ¿sí? Ve, por ejemplo, yo ahorita aquí, ¿qué tengo al fondo? Tengo un contacto de luz. Entonces ahí estoy viendo el contacto. De ahí no voy a mover mi ojo, ¿sí? Pongan atención. Lo primero es que el ojo no se mueva. Entonces, con el ojo, con la mirada puesta en un objeto, la mirada fija, yo voy a desplazar el objeto. Yo voy a desplazar el objeto y les pido de favor, si pueden hacerlo ahorita ustedes ahí en su casa o en el café internet donde estén, traten de hacerlo, por favor, ¿sí? Para que lo vayamos entendiendo. Entonces, yo pongo mi vista fija al frente, ¿sí? Ya tengo la vista fija en un punto. Y ahora un objeto. Y entonces el objeto lo voy moviendo. Pero yo no pierdo de vista el objeto, el apagador. No, mi vista está fija en un punto. Y entonces, este objeto va a llegar un momento en que ya no lo voy a ver. Miren, aquí ya no lo veo, aquí sí lo veo y aquí ya no lo veo. Entonces, fíjense bien, todo esto, donde yo estoy viendo el objeto sin mover mis ojos,
Todo esto corresponde a mi campo visual temporal, que está registrado por las fibras nasales de la retina del ojo derecho. ¿Lo están haciendo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahorita les voy a preguntar, van a ver. Seguimos. Entonces, sigo ahí con mi pacientito, ¿verdad? Ahí está mi paciente. Yo sigo con la vista fija al frente. Yo no muevo mi vista. Pongo el objeto al frente y ahora muevo el objeto, pero no muevo mis ojos. Muevo el objeto. Aquí todavía alcanza a ver la pluma y aquí ya no se ve, Bien. Y lo hago, y entonces lo hago también de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Miren ustedes ahí, tengo mi vista fija al frente, mi vista fija, y aquí ya veo el objeto. Luego bajo, y bajo, se ve aquí, aquí ya no lo veo. Así es como exploro mi campo visual, y luego lo hago del otro lado, con el otro ojo. Entonces, esa es la manera como yo puedo explorar los campos visuales o la vía visual. Repito, este procedimiento que está aquí es para valorar ahí solo valoro agudeza visual, ¿sí? ¿Qué tan bien estoy viendo? Si veo bien, si no veo bien, si necesito lentes, si no necesito lentes, etc. Eso ya es trabajo del optometrista, pero ustedes como médicos generales pueden utilizar su cartilla, es muy sencillo, nada más tienen que saber a qué distancia se tiene que poner para poder valorar la agudeza visual. Ya ustedes no van a mandar a hacer lentes, no, pero ustedes pueden detectar. A ver, les llevan a un sobrinito, es que fíjate que aquí niño no aprende, no pone atención en la clase. Le hacen ustedes un examen de la vista y dicen, no, pues es que no ve, no alcanza a ver más que hasta las letras de la tercera fila. Hay una alteración de la agudeza visual. Y ya lo canalizan con el optometrista, ¿verdad? Para que le haga sus anteojos, para que vea cuál es el problema. Pero lo que podemos hacer nosotros es explorar los campos visuales, y cuando hay una alteración de campos visuales, bueno, no somos oftalmólogos ni somos neurólogos, pero sí saber, tenemos la obligación de hacer propedéutica, de hacer semiología, y cuando detectemos un problema, canalizarlo a donde deba, ¿no? Y no dejarla, como no le hice una exploración de la vía visual, no detecté que había un tumor de la hipófisis. Bien, vamos a seguir. Las lesiones del nervio óptico pueden ser varias, ¿sí? Por ejemplo, neuritis retrovulvar, inflamación del nervio óptico por esclerosis, que no es muy común. La sífilis tampoco es muy común. Pero aquí está la diabetes. Precisamente ahorita les acabo de comentar de una compañera de ustedes de la generación 55, tiene una primita de 5 años con diabetes juvenil. Imagínense si en la diabetes en el adulto causa estragos, ahora imagínense en un niño, terrible, ¿no? Terrible, pero pues así es. Luego tenemos las isquemias, los traumatismos craneoencefálicos, las intoxicaciones, los trastornos nutricionales, que esos aquí en México, pues generalmente ya casi no se ven, solo en lugares así como muy abandonados tenemos desnutriciones severas, ¿no? Pero en general no, esto casi no se ve. Glaucoma, ese sí, el glaucoma es muy frecuente, el adenoma hipoficiario es sí un poquito más frecuente. Por ahí ya tuvimos una alumna de la 11ª generación que tenía un adenoma hipoficiario y que fue operada por un egresado que es el doctor Iván Doria, de neurocirujano del Hospital de Joco. Entonces, se ven son un poquito más comunes los adenomas hipoficiarios. Los glaucomas son muy frecuentes. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Dentro de los trastornos nutricionales, solo les quiero comentar esto.
Esta es la cavidad orbitaria, ¿no? Ahí está la cavidad orbitaria, es así más o menos triangular. Acá tenemos, y en la parte anterior está el globo ocular. La parte posterior del globo ocular, bueno, ahí va el nervio óptico, pero todo lo demás está lleno de tejido adiposo. Esta es la grasa o tejido adiposo retrovulvar. Cuando hay un trastorno nutricional, ¿sí? Una desnutrición de segundo o tercer grado, esa grasa desaparece o disminuye y entonces el ojo se hunde. El ojo se hunde y al hundirse, imagínense, se hunden los ojos y entonces vamos a tener alteraciones de la vía visual porque la posición del globo ocular se modifica, ¿no? Esa es la causa. Y luego tenemos el glaucoma y el adenoma hipoficiario, que es, aquí les traje les muestro estas imágenes para que tengan ustedes una idea de esto, ¿no? Y vean la importancia de saber explorar la vía visual. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, primero, aquí ya ustedes están viendo la imagen ahí con un tumor de la hipófisis. Es un tumor bien grande. Está aquí ya comprimiendo el seno esfenoidal y acá arriba está comprimiendo parte del hipotálamo y el tálamo. Seguramente que está comprimiendo el quiasma óptico. En la parte inferior tenemos ahí un adenoma hipoficiario. Los adenomas hipoficiarios se presentan en el lóbulo anterior de la hipófisis, en la adenohipófisis, y con mucha frecuencia causan alteraciones del nervio óptico. Porque miren ustedes, aquí está el tumor, y arribita del tumor, ahí está el quiasma óptico. Así es que si ese tumor crece, para abajo no puede crecer porque hay hueso, pero para arriba sí puede crecer. Y lo primero que va a afectar es al quiasma óptico. Ahorita vamos a ver las alteraciones por lesiones, por este tipo de lesiones. Y por otro lado tenemos el glaucoma. Hace un ratito les comentaba yo que en el ojo tenemos unos procesos ciliares que producen el humor acuoso. Esos procesos ciliares están aquí. Ahí están los procesos ciliares. El líquido pasa por la cámara posterior, que está entre el cristalino y el iris. Luego de ahí pasan por la pupila y se van a la cámara anterior. Y ahí en la cámara anterior hay un ángulo, que es el ángulo irido corneal, y ahí es donde se va a reabsorber el humor acuoso. Y en el glaucoma hay alteraciones en la reabsorción del humor acuoso y esto provoca un aumento de presión del globo ocular. El glaucoma lo que hace es aumentar la presión dentro del globo ocular porque esto está dentro de una capa fibrosa externa que no tiene nada de elasticidad, que está formada en la parte anterior por la córnea y todo lo demás es por la esclerótica. Así es que ese aumento de presión del globo ocular lo que hace es comprimir los vasos sanguíneos y el nervio óptico. Entonces, esto se los comento, muchachos, porque aquí, bueno, otro consejo que les doy. Vamos a poner otra vez aquí. La córnea. Vamos a poner aquí. Ahí el iris. Atrás el cristalino que está casi pegado al iris, ¿no? El espacio es muy pequeñito. Y hay aquí una región que se conoce como ángulo iridocorneal. ¿Sí? Ángulo iridocorneal porque es un ángulo que está formado por el iris y la córnea. Ángulo iridocorneal.
Hay personas, bueno, esto lo hace ya muy bien el optometrista, ¿no? El optometrista ve así de ladito el ojo y dice, este tiene un ángulo cerrado, y las personas que tienen este ángulo irido corneal más cerrado, está prohibido ponerle gotas para que se produzca la dilatación de la pupila y poder el examen de fondo de ojo. Si una persona que tiene un ángulo irido corneal cerrado y luego le ponemos unas gotitas de atropina o algo parecido para que el iris se dilate y pueda llover adentro, aquí se va a cerrar y se va a desencadenar el glaucoma. Por eso es que, muchachos, no debemos aplicarnos cualquier medicamento en el ojo. El ojo es muy delicado. Hay que cuidar nuestros globos oculares. Cuando tengamos alguna infección, algo, nada de que voy a similares y me dicen, oiga, vamos a similares y pedimos, oiga, es que mire cómo traigo mi ojo, ¿qué gotas me recomienda? Y en las farmacias se les hace fácil. Ay, mira, pues llévate este es buenísimo. Y les venden sus gotas con hidrocortisona. Si es una persona con un ángulo cerrado, ese corticoide puede también desencadenar glaucoma. Entonces, muchachos, un consejo que les doy es, cuando necesiten ponerse algo en los ojos y no pueden ir al oftalmólogo, pues pónganse medicamentos que no tengan corticoides para empezar. Sí, hay el cloranfenicol ofteno, está el sulfacetamida ofteno, está la tobramicina oftálmica, que bueno, pues no son peligrosos porque son antibióticos locales, pero lo peligroso es un corticoide, ¿no? Lo peligroso es unas gotas midriáticas. En la antigüedad, fíjense que en la antigüedad las jovencitas se ponían atropina, se ponían extracto de belladona, se ponían atropina para que se les dilataran las pupilas y se vieran más bonitos sus ojos. Imagínense nomás todo lo que se hacía. Bien, seguimos. Entonces, dentro de las lesiones más comunes de la vía visual que acabamos de ver está el glaucoma y está el adenoma hipoficial. Y entonces ahora aquí vamos a ver, según el nivel de la es la alteración que se va a presentar, ¿no? Entonces tenemos aquí, empezamos por una lesión. La primera, número 1, ahí vamos a cambiar color, rojo, ¿sí? Ahí tenemos una lesión que está afectando parcialmente algunas fibras del nervio óptico. No está lesionando todo el nervio, ¿sí? Sino nada más externamente. O sea, si pudiéramos poner aquí el nervio óptico aquí, bueno, pues este nervio óptico está formado por cientos de fibras, ¿no? Cientos de fibras nerviosas. Y la lesión nos muestran aquí. Esta lesión está afectando solo las... Ay, no. Le piqué donde no debo. Entonces aquí la lesión está afectando solo las fibras más externas, las que están en la periferia. ¿Sí me explico? Pudiera ser una neuritis óptica por deficiencia de vitamina, una neuritis óptica por diabetes, una neuritis óptica por intoxicación por metales pesados, etc. Entonces, solo las fibras de la periferia están siendo afectadas. ¿Qué vamos a ver en ese campo visual? Bueno, y además aquí la lesión es en el ojo derecho. Así es que vean ustedes, el campo visual del ojo izquierdo está intacto. O sea, tapamos el ojo derecho y el ojo izquierdo ve todo muy bien. Ve todo muy bien.
pero el que está afectado es el ojo derecho. Las fibras periféricas, las que están en las afueras del nervio óptico del ojo derecho son las que están siendo afectadas y entonces el campo visual que vamos a tener es ¿cómo lo vamos a explicar? Fíjense bien, pónganme atención acá, ¿sí? Entonces yo le tapo el ojo izquierdo, bueno, le tapo el ojo derecho y ya le hago la exploración y resulta que con el ojo izquierdo el paciente sin ningún problema, todo lo ve muy bien, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, en forma oblicua, como ustedes quieran. Me voy al lado contrario, tapo el ojo izquierdo y con el ojo derecho, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente, que normalmente aquí veo yo el objeto, aquí lo estoy viendo, pero si yo tuviera una neuritis óptica, entonces le digo al doctor, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Ah, ya lo veo aquí, ya lo veo aquí. Lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo sigo viendo. Doctor, ya no lo veo. Cuando normalmente sí lo debería ver. Ya no lo veo, ya no lo veo. Y lo mismo ocurre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de forma oblicua. ¿Qué está pasando? Se está perdiendo la parte periférica del campo visual derecho, nada más. Seguimos. Siguiente lesión. Una lesión a nivel del nervio óptico, solo un nervio. Puede haber una lesión del nervio óptico derecho o lesión del nervio óptico izquierdo. ¿Qué les parece una fractura de base de cráneo? Una fractura de base de cráneo que afecte la fosa craneal anterior y está afectando el nervio óptico del lado derecho. Bueno, pues ahí lo que vamos a tener, el ojo izquierdo, su campo visual normal, sin problemas, ¿verdad? Pero exploramos el ojo derecho, le decimos que se tape su ojo izquierdo y con el ojo derecho, ¿cómo ve? No, pues no veo nada. El paciente va a decir, no veo nada, ni aquí adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, nada. Todo el campo visual está perdido. Es una anopsia total o anopsia completa derecha, anopsia derecha, nada más. Vamos a las que siguen. Ahora tenemos una lesión quedando la parte lateral del quiasma óptico, ¿sí? Está en la parte lateral del quiasma óptico. ¿Qué pudiera hacer esto? Bueno, pues una causa de esta compresión pudiera ser, recuerden que a los lados del quiasma óptico está la arteria carótida interna. Ahí entra la carótida interna y ahora imagínense ustedes un aneurisma de la carótida interna. Está comprimiendo solo la parte lateral derecha del quiasma óptico. Bueno, pues vamos a ver. Entonces nos vamos aquí al ojo izquierdo. Aquí está el ojo izquierdo. Vamos a ver sus fibras. Estas son vamos a cambiarle de color para que lo vean. Estas son las fibras nasales que recogen el campo visual temporal. Están recibiendo la información bien, no están siendo afectadas, pasan bien y llegan hasta donde deben llegar. Estas fibras igual están bien, sin problemas. De tal manera que el campo visual del ojo izquierdo está normal, está completito, sin problemas. Nos vamos al ojo derecho, otra vez, ojo derecho. Se tapa el paciente el ojito izquierdo y ahora fíjense bien. ¿Qué fibras son las que están siendo afectadas? Bueno, pues se las voy a marcar aquí. Estas fibras son las que van a interrumpirse. ¿Sí? Estas fibras están aquí. Las que están en la parte externa del quiasma óptico. ¿Y estas fibras qué recogen? La información o la imagen del campo visual nasal. ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo se refleja esto? Bueno, pues fíjense bien acá, por favor. Otra vez tenemos ahí a nuestro pacientito.
Ahora a nuestro pacientita le pedimos que fije su vista al frente, su mirada fija ahí, no mueva sus ojos, se tapa el ojo izquierdo y entonces ponemos el objeto y entonces va a pasar esto. El paciente dice, doctor, no veo nada, no hay ningún objeto, no lo veo, ya lo veo, doctor, aquí ya está, sí veo bien, acá veo perfectamente bien. ¿Qué tenemos? Pérdida del campo visual nasal del ojo derecho. Esto es una hemianopsia, unilateral, es una hemianopsia nasal derecha. Mitad, anopsia, ceguera, del ojo derecho. Es una hemianopsia nasal derecha, porque está perdiendo el campo visual nasal. Bien, ¿vamos entendiendo aquí? Sí, creo que sí. Sí. Gracias, seguimos. Vamos a borrar para que no se nos haga todo ahí un lío. Entonces ahora nos vamos a lo que ya hace ratito comentábamos. ¿Qué va a provocar la compresión de la parte central del quiasma? Pues un adenoma hipofisiario. Un tumor que afecta la parte central del quiasma óptico, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver cuáles fibras se van a interrumpir, ¿no? Entonces vamos otra vez aquí a trazarlas. Aquí tenemos, estas son las fibras nasales que registran el campo visual temporal del ojo derecho. Estas fibras nasales van por el nervio óptico, cruzan al lado contrario y llegan hasta el quiasma, pero ahí están interrumpidas, ¿no? Y del lado contrario tengo igual, estas fibras nasales cruzan acá, pero también están interrumpidas. ¿Qué vamos a tener en una lesión? Perdón, acá, en una lesión 4 que afecte la parte central del quiasma óptico. Bueno, pues vamos a tener esto que ven ustedes aquí. Esto. Es una hemianopsia heterónima contralateral. Vamos a traducirlo. Hemianopsia. Quiere decir que se pierde la mitad del campo visual. ¿Sí? Se está perdiendo la mitad del campo visual. Nada más que, fíjense bien. Ojo, vamos a ver aquí. Este es el campo visual del ojo derecho. Acá vamos al ojo derecho. ¿Cuáles fibras no están trabajando o no están captando? Sí captan la información, pero no pasa, porque la lesión está en el quiasma. Las que están siendo interrumpidas son las fibras nasales que registran la parte. A ver, aquí está. Espérenme. Porque me estoy equivocando. Creo que se refiere al esquema que tienen los dibujitos de los ojos con el número 3, ¿no? Sí, perdón. Me equivoqué de número ahí. Sí, entonces, fíjense bien, aquí. Bueno, aquí está, la lesión está aquí en el quiasma óptico, en la parte central. Estas fibras son las que están siendo interrumpidas y entonces acá el campo visual que está siendo perdido es este, ¿verdad? Que sí corresponde, como nos dice su compañera, al número 3, perdón. Y nos vamos al otro ojo, acá en el ojo izquierdo. ¿Cuáles fibras están siendo interrumpidas? Estas, que están registrando este campo visual. Y entonces vean ustedes, es el número 3 y yo no sé por qué aquí está, ahí le corrigen, en la imagen esta es de una lesión solo del lado lateral. Y esta ya es la lesión de la parte central del quiasma óptico, donde tenemos una hemianopsia
Semianopsia heterónima y es bitemporal. Creo que por ahí les había puesto yo una imagen de una hemianopsia. Esta es una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿eh? Perdón, porque espero no los haya confundido. Bien, vamos a seguir entonces con la siguiente lesión. Vamos a borrar todo aquí. Y vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Una lesión para acá. Bueno, no. Ahorita le vamos a cambiar aquí y vamos a deducirla. Si la lesión fuera de este lado, no nos vamos a seguir aquí con los esquemas de aquí, sino que nosotros vamos a sacarlo. Vamos a ver una lesión a nivel de la cintilla óptica. Entonces, es ojo, nervio óptico, quiasma óptico, y esta ya es la cintilla óptica. Cintilla óptica. Y bueno, vamos a poner nosotros la lesión de la cintilla óptica del lado izquierdo. Y entonces ahí vamos a ver entonces qué alteraciones visuales esperamos encontrar. Vamos por acá. Entonces, estas fibras que están aquí son las fibras nasales y estas son las que van a estar interrumpidas aquí, ¿no? Las fibras nasales del ojo derecho y las fibras temporales del ojo izquierdo. Esas son las que están siendo interrumpidas. Y entonces esto en qué se traduce en el campo visual. ¿Cómo va a estar el campo visual de este ojo? ¿Cómo va a estar el campo visual de este? Estas son las fibras afectadas que registran esta parte. Estas son las fibras que están siendo afectadas que registran esta parte. Y entonces ahora sí tenemos... a ver, entonces a ver. Este es esta acá. Este es esta acá. Estas son las fibras nasales, campo temporal. Estas son las fibras. Perdón, aquí me equivoqué. No, aquí me estoy equivocando y no me dicen. Entonces decíamos que aquí, ¿cuáles fibras están siendo afectadas? Estas, ¿no? Estas están siendo afectadas. Ahí está la interrupción. Y el campo visual, estas registran este campo visual. ¿Sí? Y entonces tenemos, esa no está representada aquí porque en este esquema se está representando lesiones solo del lado derecho. Yo a propósito lo puse del lado izquierdo para que tengamos otra opción y veamos que estamos entendiendo. Entonces ya vemos ahora aquí que vamos a tener, ahora lo vamos a poner así con grueso, con el marcador. Entonces vamos a tener aquí un campo visual y el otro campo visual. Y vamos a tener esto y esto. Esta es una hemianopsia heterónima contralateral. Contralateral, porque fíjense bien, del ojo derecho lo que se está perdiendo es el campo visual temporal. Y del ojo izquierdo se está perdiendo el campo visual nasal. ¿Sí quedó entendido, chicos? ¿O los enredé? Me dice Ángel Lobel que también un prolactinoma, ¿no? Sí, claro. Un prolactinoma también puede comprimir el quiasma óptico. Bien, entonces, ¿le seguimos? ¿Vamos bien? Creo que sí. Bien, entonces ya finalmente podemos tener lesiones
ya no de la cintilla óptica, sino lesiones a nivel cortical, a nivel de la corteza, a nivel bueno, aquí ya podemos ver que se puede afectar la radiación. Esto que vemos aquí, la proyección de fibras de los cuerpos geniculados a la corteza, esto se llama radiación genículo-calcarina. Y esta radiación genículo-calcarina se puede lesionar por alteraciones de la cerebral media, porque la cerebral media en su parte profunda da ramas a la radiación genículo-calcarina. Así es que podemos tener lesiones a nivel de la radiación óptica o radiación genículo-calcarina, que aquí va a ser igual, ¿sí? Fíjense bien. Ahora la lesión es acá abajo. Voy a borrar todo para que no tengamos ese. Ya. Entonces vamos otra vez. Vamos acá. Vamos a cambiar de. Primero. Ahora vamos a suponer que es una lesión de ramitas de la arteria cerebral media, de las ramas profundas de la cerebral media, y se daña la radiación óptica o radiación genículo-calcarina. ¿Cuáles fibras vamos a ver que están afectadas? Pues vamos a seguir su trayecto, ¿no? Ahora le vamos a hacer al revés. Las vamos a seguir. Ahí está. Esas son las zonas de la retina que están siendo interrumpidas. Vamos a ver las otras. Las voy a seguir al revés y voy a ver cuáles están siendo afectadas. Y otra vez tenemos algo muy similar. Vamos a poner el campo visual de cada lado. Aquí el campo visual, acá el campo visual. Y entonces estas están siendo interrumpidas. ¿Qué es lo que no se ve? Esta parte. Estas están siendo interrumpidas. ¿Qué es lo que no se ve? Esta parte. Y otra vez tenemos una hemianopsia heterónima contralateral. Perdón, hemianopsia homónima contralateral. Homónima porque es del mismo lado izquierdo. Contralateral porque en un ojo está afectándose el campo visual nasal y en el otro ojo el campo visual temporal. Bien, ¿preguntas? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Porque tengo aquí un mensaje. Seguimos. Bien, entonces vamos ahora con el tercer par craneal, el motor ocular común. Entonces, vamos aquí a seguir con nuestros pares craneales. Este es el tercero. Motor ocular común. ¿Cuáles son sus componentes funcionales? Aferentes somáticos generales proprioceptivos, eferentes somáticas y eferentes viscerales. Estos son los componentes funcionales. Entonces aquí vemos ya que estos nervios craneales ya tienen más componentes funcionales, por lo tanto van a tener diferentes orígenes reales. ¿Está por ahí David? Sí, ya vi tu mensaje, Doc, gracias. David. Dice mi compañero Arredondo que le fue su internet. Que si lo puedes estar de nuevo. Dile que solicite porque no me aparece aquí en la imagen que solicite. A ver, solo que dejamos de compartir.
Tantito. Dejamos de compartir. Dile a este niño que solicite otra vez a Jorge. Porque no me apareció la petición. Si le pueden avisar a Jorge. Mientras David, ve pensando lo que me vas a escribir ahí. ¿Cuál será el origen real de los componentes funcionales del 3? ¿Sí? Acuérdate que ya ahí están los componentes funcionales. Ahora escríbeme, por favor, cuál sería el origen real de cada componente funcional, porque cada uno es diferente. ¿No? No entra la petición de Jorge. A ver si aquí le puedo mandar mensaje. Solicita la admisión, Jorge, otra vez. Te estoy esperando para dar la admisión. Mientras, David, ¿cómo vas ahí con la respuesta? Origen real de las fibras. A ver, aferentes somáticas generales proprioceptivas. Exacto, esas van a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Muy bien, David, las que siguen. Las eferentes somáticas o las eferentes viscerales generales. Eferentes somáticas. Acuérdate que las eferentes somáticas son solo así, no son generales, solo son eferentes somáticas. Es el núcleo motor del 3 que está en el mesencéfalo a nivel del colículo. Oh. No me aparece la petición de Jorge. Cierra, por favor, la aplicación y vuelve a abrir y a ver si ya entras. Mientras te espero aquí. Mientras como puede intentar Jorge. Bien, entonces, ahí está. Muy bien, David. Excelente respuesta, muy bien. Entonces, el tercer par craneal tiene 3 componentes funcionales, ¿no? El tercer par craneal tiene fibras aferentes somáticas generales proprioceptivas, eferentes somáticas y eferentes viscerales generales. Ya entonces David aquí nos acaba de decir el origen real. Las fibras aferentes somáticas generales proprioceptivas son las que están recibiendo información de los músculos. En este caso, ¿de qué músculos? Pues de los músculos del globo ocular, el recto superior, el recto inferior, el elevador del párpado superior, el recto interno y el oblicuo inferior. Todos estos músculos mandan información ¿a dónde? Al núcleo mesencefálico del quinto, ¿no? Y por otro lado, las fibras motoras o eferentes, ¿dónde se van a originar? En núcleos, ¿verdad? Esto es a diferencia de las aferentes. Las aferentes se originan en receptores. Las eferentes se originan en núcleos. ¿Cuáles núcleos? Pues el núcleo motor del 3, que ya lo vimos, está en el mesencéfalo a nivel del colículo superior. Lo acabamos de ver en la configuración interna del tallo cerebral. Y luego, el otro origen real está en el núcleo pupilar o de Edinger-Westphal. Ese núcleo pupilar está ¿dónde? Igual, está en el mesencéfalo, está a nivel del colículo superior, está en la sustancia gris periacueductal junto con el 3, pegado al 3. Ahí están pegados ahí están juntos los dos núcleos. El motor, que David nos puso ahí como núcleo accesorio, ese no es accesorio, es el núcleo pupilar, ¿no? Es el núcleo pupilar o de Edinger-Westphal. Pues no llega la petición de Jorge. ¿Qué hacemos? Bueno, mientras seguimos, ¿sí? Mientras seguimos platicando. Entonces ya tenemos los componentes funcionales y tenemos el origen real, donde realmente se están originando las fibras, tanto las sensitivas como las motoras. Y luego tenemos el origen aparente. ¿Dónde aparece
el tercer par craneal. A ver por ahí, David, si te acuerdas dónde está el 3 en la configuración del tallo cerebral, cuando vimos el tallo cerebral por la cara anterior, ¿dónde vemos que aparece el 3? ¿En dónde? Parece que no se puede conectar, Jorge. A ver. Ay, Jorge, estás poniendo otro código. Se lo mando. Espérenme tanto, aguántenme tantito. SRIT guión AFEO guión Estás poniendo otro código de otra videoconferencia, Jorge. Te mando la de ahorita para que corrijas. Por eso no entra. Sí, David, muy bien, gracias. Profe. El origen. ¿Mandé? ¿Quién habló por ahí que no escuché? Yo, Vania. Es que vi que ya ingresó nuestro compañero. ¿Ah, ya? Ya. ¿Ya está Jorge? No lo veo. Ah, ya está Jorge. Muy bien, entonces seguimos ya. Ya está Jorge aquí con nosotros. Entonces, estábamos hablando del tercero, ya vimos el origen aparente, el origen real, los componentes funcionales, origen aparente, origen real, y nos faltaría orificio en la base del cráneo. ¿Por dónde sale el 3? Ya se acordarán, ¿no? ¿Por dónde sale el 3? Ya está Jorge, ya entró. Estaba el código equivocado. Bien, entonces, orificio en la base del cráneo es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Luego, ¿cómo lo vamos a explorar el tercero? Pues es bien fácil, es bien sencillo. Si yo sé que el tercero inerva los músculos, repito, recto superior, recto inferior, recto interno, elevador del párpado superior y oblicuo inferior. Pues nada más, vean ustedes ahí lo que se está haciendo, ¿verdad? Ahí tenemos cómo se está explorando los movimientos oculares. Tapamos un ojito, ¿verdad? Para primero explorar un ojo y luego el otro. Entonces pedimos al paciente que dirija, ahora sí tiene que dirigir la vista. Entonces le ponemos el objeto hacia abajo y el ojito va para abajo. Cuando el ojo baja, el recto inferior trabaja. Cuando el ojo sube, es el recto superior el que se contrae. Y luego podemos hacer la mirada hacia adentro, ¿sí? Recto, interno o medial. Ahí está trabajando el recto interno medial. Y completaríamos con ver si las fibras parasimpáticas también están funcionando. Ahí fácilmente lo único que podemos hacer es que la persona le ponemos ahí una lamparita luminosa y la luz va a hacer que la pupila se cierre. Miosis, reflejo fotomotor, que nos habla de que están íntegras las fibras parasimpáticas que van a la pupila. Pero hay todavía otra manera también de poder explorar, que es el reflejo cercano o de acomodación. Ahorita, bueno, pues esto no lo podemos hacer así en grupo, ¿no? Porque si yo les digo háganlo, pues ¿quién los va a ver, no? Tendríamos que tener por lo menos 2 personas, una que pone el objeto y otra que ve el objeto para que el que esté explorando pueda ver los cambios en el ojo. Pero luego les recomiendo que al ratito, ¿verdad? Que termine la clase, pudieran ustedes pedirle a su mamá, pedirle a su papá, a su prima, a su hermano, a quien esté con ustedes, a ver, déjame nomás hacer el reflejo de la acomodación, ¿no? O incluso hacer ensayar lo que es explorar el campo visual.
Es muy sencillo el reflejo de acomodación. Lo único que tienen que hacer es, ni siquiera con un objeto, a ver, ve mi dedo, y entonces la persona que exploramos va a ver el dedo, ese dedo lo vamos acercando, y vamos a ver cómo los dos ojos tienden a converger, porque van a ver el objeto, pero además va a haber miosis, ¿sí? Lástima pues que aquí con la videocámara es difícil que puedan apreciar esos detalles, pero sí les recomiendo que si lo pueden hacer en casa al ratito para que no se les olvide, tanto lo de los campos visuales como la del reflejo de acomodación, y si tienen por ahí una lamparita también, ¿no? Hoy en día muchos de ustedes tienen sus plumas con una lamparita, ¿no? O con el celular también. Agarren la luz del celular. A ver, mamá, te voy a revisar tus ojitos rápido, ¿sí? Hagan el reflejo fotomotor, hagan el reflejo de acomodación y exploren campos visuales, por favor. Bien. Puede haber lesiones del motor ocular común que pueden ser internas o externas. La oftalmoplegia externa es cuando se afecta el nervio, pero en la parte ya cuando salió del tallo cerebral, ¿no? Generalmente cuando es una lesión externa, no se afecta la pupila y no se ven alteraciones en el músculo ciliar, ¿no? Entonces y en la oftalmoplegia interna es cuando tenemos alteraciones ya dentro de donde está el núcleo motor de 3, una lesión a nivel de mesencéfalo como las que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estrabismo divergente. Recuerden, el motor ocular común, hace que trabaje el recto medial. A ver si me alcanzan a ver, me voy a acercar un poquito más a la cámara. Ahí está mi ojo. A ver si alcanza a ver, sí. Entonces, estoy viendo el objeto. Entonces, el objeto lo sigo con la mirada. Ahí está. Tengo mi ojo en aducción. Hola. Hola. Creo que se le fue el internet. Sí, se quedó pegada a su pantalla y se dejó de escuchar. ¿Ya me escuchan? Sí, profesor. Ya, doctor. Ahora me tocó a mí, se me fue la señal, pero bueno, lo bueno es que no tardó mucho, para que vean que todos estamos expuestos a estas cosas. Ni hablar.
¿Sí alcanzaron a ver lo que les mostraba del ojo, cómo se va hacia adentro? ¿O ya no? Ya no, doctor. No, ya no. Ya no. A ver, bueno, voy a intentar hacerlo otra vez, a ver si no se va otra vez la señal, no creo. Bueno, entonces ahí me acerco. Creo que ahí se alcanza a ver mi ojo. Entonces yo, lo que hago es, fíjense bien, lo que hago es seguir el objeto. Ahora lo sigo. ¿Y el ojo pues, se fue para dónde? El ojo se fue para adentro. ¿Sí se fijan? Ahí tengo el ojo en aducción. ¿Qué músculo está trabajando? El recto interno. Si se paraliza este músculo y este nervio, entonces el ojo se va a ir para afuera. Por eso hablamos de un estrabismo divergente. Y si además se ven afectadas las fibras parasimpáticas, pues vamos a tener ahí la midriasis, porque el parasimpático hace miosis, no trabaja, es midriasis. No hay respuesta al reflejo fotomotor y no hay reflejo de acomodación. Y también el párpado se cae. Hay ptosis palpebral porque se está paralizando el músculo tarsal, ¿sí? Que es un músculo liso inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Entonces, seguimos. Seguimos con el cuarto par craneal, el patético o troclear. El 4, bueno, aquí ven ustedes el músculo parcialmente porque está cortado. Lo voy a poner aquí, miren. Ahí vendría así. Ahí ya lo junto. Ahí va. Ahí tenemos el músculo. Oblicuo, superior o troclear. ¿Por qué se llama así? Porque sus fibras pasan por una polea y luego se van a insertar a la esclerótica. ¿Qué tipo de fibras tiene? O sea, vamos con el número 4. Componentes funcionales, ahí están, son 2. Fibras aferentes somáticas generales proprioceptivas y fibras eferentes somáticas. Nos vamos entonces a la exploración. El cuarto par craneal es un músculo, es el nervio que inerva un músculo y hace que el ojo se dirija hacia abajo y hacia adentro. De tal manera que para que yo explore el cuarto par craneal, lo que tengo que hacer es lo que están viendo ustedes en la imagen. Tapamos un ojito, ¿verdad? Y con el ojo que está descubierto, hacemos que el ojo se dirija hacia abajo y hacia adentro. Y con eso estamos explorando el cuarto par craneal. Puede haber lesiones del cuarto, en estos casos puede haber estrabismo ligeramente convergente, diplopía, que es la doble imagen, y la inclinación de la cabeza. Seguimos con el trigémino, y aquí ya empezamos a tener más componentes funcionales. El trigémino tiene fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, aferentes somáticas generales proprioceptivas y eferentes viscerales especiales. Vamos a ver entonces ahora cuál será el origen real y el origen aparente de estas fibras. Seguimos a ver aquí, Maleni, ¿cuál sería el origen real de estas fibras? Me vas diciendo una por una y dónde se originan. De las aferentes somáticas generales proprioceptivas, Ajá. es del núcleo mesencefálico del quinto. No, pero ese no es el origen. Dije, a ver, volvemos otra vez al inicio. ¿Qué les dije yo? Las fibras aferentes, ¿dónde tienen su origen? Maleni. Cualquier fibra aferente, ¿dónde se origina? De los receptores. Exacto. Todo componente aferente, origen real, receptores. Receptores. Y lo que me dijiste es el núcleo mesencefálico. No, ese no es el origen real. El origen real son los receptores. ¿Qué receptores son, Maleni? ¿Qué tipo de receptores y dónde estarán? Pues son esteroceptivas de la piel. A ver, Maleni, espérate.
No me empieces a revolver, hija. Primero, las que habías comentado. Aferentes, somáticas, generales, propioceptivas. ¿Qué tipo de receptores tienen estas neuronas? Ah, son de los receptores de los músculos, ¿no? Exacto. Músculos De los faciales. receptores musculares. ¿Y cuáles son esos receptores musculares? Perdón, esos receptores musculares, ¿dónde están? Pues, ¿cómo no entiendo su pregunta? A ver, Malini, ponme ¿En el atención, mismo hija. músculo podría Son- ser? Escúchame, hija. Son fibras aferentes, somáticas, generales, propioceptivas. Bien. ¿Dónde nacen estas fibras? En receptores. ¿Qué tipo de receptores? Usos musculares. Ahora la pregunta es, ¿de qué músculos? ¿O dónde están estos receptores? En los músculos faciales, Acuérdate que estamos hablando del trigémino. de los masticadores también. ¿Cuáles son las dos funciones? ¿Cuáles son las dos funciones generales del trigémino? Lo de la sensibilidad de la cara y que inervan a los músculos masticadores. Exacto. Sensibilidad general de la cara y músculos masticadores. Fíjate que, como me habías dicho hace rato, me dijiste músculos faciales. Aunque bueno, ahorita vamos a aclarar eso. Bueno, entonces, ¿ya te queda claro, Maleni? ¿Dónde Sí. están originándose estas fibras proprioceptivas? En los usos musculares, de los músculos masticadores. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde va a ir esta información, Maleni? ¿A dónde va a llegar? Lo que hace rato ya habías dicho. A lo del, ¿cómo se llama? Al núcleo mesencefálico del quinto. Exacto. Ahora sí, fíjate bien. Entonces, el origen real está en los usos musculares de los músculos de la masticación. Ahí se originan las fibras. Ahora, ¿a dónde van a llevar la información? Al núcleo mesencefálico del quinto. Bien. La siguiente, Maleni, son las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas. ¿Estas en qué tipo de receptores se originan? En la piel, Sí, en la piel, pero ¿qué receptores, hija? ¿Qué tipo de receptores hay en la piel? Ya de lo hemos los visto esto. corpúsculos, ¿Cuáles? está el de Meissner, el Ujú, corpúsculo de Pacini, el de sí, Krauss y el sí. de, ¿cómo se llama el otro? Ruffini. ¿Dónde van a estar estos receptores? ¿En qué parte de la piel, hija? Mm, en la epidermis, Ajá, en la epidermis, pero ¿de qué parte del cuerpo? ¿Viste la imagen, hija? en la cara. Exacto, en la cara. Entonces, fíjate bien, las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas son de dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Sí? Ya sabemos que para cada tipo de información es un receptor, ¿no? Por ejemplo, el dolor termina
fuerza libre. El frío, corpúsculos de Krauss. El calor, Ruffini. Y así, ¿no? ¿Dónde vamos a tener esos receptores? En la piel de la cara. Y entonces, aquí lo que ves tú en verde es la parte de la piel que recibe su información por sus receptores, que son todos estos, a través de la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico. La segunda rama, que está en color azul, es el nervio maxilar. Y la tercera rama, el nervio mandibular o maxilar inferior. Estas fibras, entonces queda claro, ¿dónde tienen su origen real? En los receptores de la piel de la cara. Ahí está el origen real. ¿A dónde va a ir esta información? Voy a poner aquí un receptor, aquí la neurona sensitiva, ¿y a dónde va a llegar esta información? Maleni, ¿a dónde llega esta información de la piel de la cara? Al núcleo mesencefálico del quinto. ¿Por qué el mesencefálico, hija? Si ese es propio. No, perdón, al ganglio de Gasser. No, el ganglio de Gasser es nada más donde están los cuerpos de las neuronas. Ese es el ganglio de Gasser o ganglio semilunar. ¿A dónde llega la información? ¿Necesitas estudiar más, Maleni? ¿Necesitas desvelarte? Pues es que ayer había comentado que llegaba al núcleo principal y al haz espinal del quinto. Claro, esta información llega al núcleo principal y al núcleo del haz espinal del quinto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora repetimos, las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, ¿qué quiere decir? Que están recibiendo información de afuera, del exterior. ¿Y qué podemos nosotros percibir del exterior? Dolor, temperatura, tacto y presión. Ahora, la pregunta es ¿de dónde? Pues de la piel de la cara, nada más que hay tres ramas nerviosas que recogen esta información. 5.1, 5.2 y 5.3. Y aquí en el esquema se muestran precisamente las tres regiones de la piel que son inervadas por el trigémino. Las fibras aferentes somáticas generales llevan la información, pero estas neuronas sensitivas tienen su cuerpo en el ganglio de Gasser y luego ya entra la información ¿a dónde? Pues al núcleo principal y al núcleo de la espinal del quinto. Bien. Sí, David, gracias. Pues así estamos, ya ves con esto del internet. Falla con frecuencia. Aquí casi no me había fallado, ahora ya me está fallando, pero ni hablar. Gracias, David. Seguimos contigo, Maleni. A ver, quiero que pongas más atención. Las fibras eferentes viscerales especiales, ¿dónde tienen su origen real? ¿Dónde nacen? Te estamos esperando, Maleni. No estudiaste las columnas nucleares del tallo cerebral, ¿verdad? Maleni, no te escucho. ¿Ya no está por ahí Maleni? ¿Ya se desconectó? Creo que se desconectó, pero ya estaba intentando regresar. Bueno, mientras se regresa Maleni, vamos a ver, a ver si está por ahí Kelly. Sí, Doc, aquí estoy.
Bien, a ver, Kelly, tú complétanos lo que falta. Las fibras eferentes viscerales especiales, ¿dónde tienen su origen real? ¿En dónde? Estos, es que yo me acuerdo que esos son los músculos que van a los músculos derivados de los arcos branquiales. Así es, correcto, sí. Y el trigémino inerva los músculos que derivan del primer arco branquial. ¿Cuáles son? ¿Ven por qué hay que repasar hasta la M? Los masticadores, Kelly, exacto. Entonces, estas fibras eferentes viscerales especiales, ¿a dónde van? A los músculos masticadores. ¿Cuál es el núcleo de lo que acabamos de ver del tallo cerebral? ¿Dónde nacen estas fibras? ¿En qué núcleo? ¿Te escucho, Kelly? Ay, es que no estoy segura si es en el motor del... No, es que no es el motor, no estoy segura. A ver, Kelly, siempre me has contestado bien. ¿Qué te pasa ahora? A ver, ¿qué te pasa? O sea, hasta haciendo mis apuntes de las eferentes viscerales especiales solo tengo anotado eso, los músculos derivados de los arcos branquiales. Por eso, pero a ver, ahora vamos a ver, con lo que acabamos de ver del tallo cerebral, ahora dime, si ya sabemos que son los masticadores, ¿dónde está el núcleo que inerva estos músculos? Nomás acuérdate de qué nervio estamos hablando. Pues estamos hablando del trigémino. Exacto. Agua pasa por mi casa, Kelly. Pues el núcleo motor del núcleo del trigémino. Exacto. Muy bien, Kelly, exacto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Repasamos rápidamente. Volvemos. Muchachos, aquí esto tienen ustedes que entenderlo. No sirve la memoria. Si aprendemos de memoria no nos va a servir de nada. Tenemos que entenderlo. Entonces, vamos al inicio. Dijimos que todo componente aferente nace en un receptor y que todo componente eferente nace en un núcleo, en un acúmulo o en un conjunto de cuerpos neuronales. Recordando eso, porque eso lo tenemos que recordar siempre, y ahorita vienen otros nervios más complicados que estos. Estos no tienen chiste. Entonces, empezamos aquí con el trigémino, que tiene 3 componentes funcionales. Entonces, el trigémino tiene fibras aferentes, somáticas generales, esteroceptivas. Ya, desde el momento en que nos dicen aferente, me tengo que ir a buscar receptores. Pero luego dice que son somáticas generales, esteroceptivas. Tengo que irme a receptores que captan información del exterior. ¿Cuál es la información que viene de afuera? Dolor, temperatura, tacto, presión. ¿Y quién recoge esta información de la cabeza? Pues casi toda la recoge el trigémino, ¿no? Casi toda, ya les había yo dicho. Bien, pues entonces vemos que los receptores de dolor, de temperatura, de tacto y de presión que están en la piel de la cara van a recoger su información y la van a llevar por estas fibras que van a tener su cuerpo en un ganglio, que es el ganglio de Gasser, pero el ganglio no es el origen. Yo sé que por ahí hay algunos libros que le ponen origen el ganglio de Gasser. Eso no es cierto, muchachos. Corrijan, por favor. El origen real está en el receptor. ¿A dónde llega la información? Al núcleo principal y núcleo de la espinal del quinto. Luego tengo fibras aferentes, somáticas generales, propioceptivas. Entonces digo, aferente, tengo que buscar receptores. Somáticas generales propioceptivas, receptores de usos musculares y tendones o articulaciones. Cabeza. ¿Qué músculos están ahí? Pues están muchos, pero estoy hablando del trigémino y ya sé que el trigémino inerva a los músculos de la masticación. Entonces, en los músculos de la masticación vamos a tener ahí los usos musculares,
ahí van a estar los usos musculares o los receptores de esta información que va a viajar por el trigémino. ¿A dónde va a llegar esa información? Es propioceptiva. Va a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Y finalmente tenemos las fibras eferentes, viscerales, especiales. Cuando yo digo eferente, es que tiene su origen real en un núcleo. Y en este caso, ¿qué nervio es este? El trigémino. ¿Qué núcleo es? El núcleo motor del trigémino. ¿Dónde está? En la protuberancia. Bien, seguimos. ¿Cómo voy a explorar el trigémino? Vean cómo otra vez nos vamos a lo sencillito. Es fácil explorar el trigémino, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí ven ustedes a esta niña, cuando yo tenía que hacer la presentación, ya nos faltaba, estábamos a un día de la presentación en el centro médico y yo angustiado y mi hija, papá, tú no te preocupes, yo armo todo un día antes. Y entonces cuando no teníamos quién, ese día estábamos ahí en el SIX, vean ustedes ahí la foto, es de la oficina del maestro Salvador, ahí estaban unos modelos, y entonces ahí que buscamos en los salones, y había una niña, esta niña estaba ahí en un salón solita, y le digo, oye, hija, no seas malita, te necesitamos tomar unas fotos para una presentación, vente, ¿no? Y miren que accedió re bien, ya tiene mucho que no sé de ella, ya tiene como 12 años, como unos 10 años que se recibió, yo creo. Así es que estaba nerviosa, nosotros también nerviosos, alocados, pero salió bien. ¿Cómo voy a explorar la sensibilidad de la piel de la cara? Miren, ahí está, un algodoncito. ¿Que no tengo algodón? Un trapito. ¿Que no tengo un trapito? Un pedacito de papel. Podemos utilizar también lo que muchos acostumbran de poner la punta del dedo o poner la punta de un lápiz que no esté puntiagudo. No vamos a usar una aguja o un alfiler para clavarle ahí la cara, no, muchachos, nada más. Tenemos que explorar así de manera superficial sin lesionar. Estoy explorando el trigémino, no necesito computadora, no necesito un procesador, así muy complicado. Necesito un pedacito de algodón o de tela o de papel y con eso explorar. Esa es la parte sensitiva y lo puedo hacer, puedo explorar acá el 5.1, aquí el 5.2 y aquí el 5.3. Y luego la parte motora del trigémino, ¿cómo la veo? A ver, pues si sé que son los músculos masticadores, pues nada más les digo, a ver, muerde la cuchara para ver qué tal muerde y si los músculos masticadores están bien. Seguimos. Ahí está el trigémino con sus 3 ramas principales, ¿sí? El trigémino es, ya hemos visto varias veces que el trigémino es un músculo, es un nervio, el quinto par craneal es un nervio que tiene 3 ramas. Aquí vemos la rama oftálmica, ¿sí? Este es 5.1. Luego aquí por el agujero redondo mayor, el 5.2. Y acá por el agujero oval, el 5.3. Aquí el 5.1 tiene fibras, aquí las fibras nasociliares y el naso frontal ciliar. Y luego acá tenemos estas fibras que salen aquí afuera. Este es el nervio supratroclear, este es el nervio supraorbitario, este es el nervio lagrimal, y aquí están los orificios de los nervios etmoidales anterior y posterior. Y bueno, pues esto es lo que va a ir a inervar el de la frente y de la parte superior de la cabeza, ¿no? Y luego por acá tenemos la rama nasal externa. Todo esto es de 5.1. Luego tenemos el maxilar, que sale aquí como nervio infraorbitario. Y aquí tenemos el plexo dentario. Estas son las ramas alveolares posterosuperiores, las ramas alveolares anterosuperiores y aquí el plexo dentario. Y este nervio está inervando, además, a toda la arcada dentaria superior. ¿Sí? Ahí vemos. Y bueno, pues también estos nervios, recuerden, el trigémino recoge la sensibilidad general de la piel,
quien recoge la sensibilidad general de las conjuntivas, de la mucosa nasal, de la mucosa gingival, de la mucosa labial, de la mucosa lingual, de la mucosa, de todas las mucosas de aquí de la cara, ¿no? Y bueno, ahí tenemos 5.1, 5.2 y acá seguimos con el 5.3, donde vamos a encontrar la raíz motora y la raíz sensitiva. Vean ustedes, por ejemplo, aquí estas fibras que van para acá. Fibras temporales. ¿A dónde van? Al músculo temporal, que es un músculo masticador. Luego ahí tenemos fibras al pterigoideo interno. Aquí no se ve el pterigoideo externo y hay otras fibras para el músculo macetero. Todo esto es, y aquí también, esta rama es motora para el músculo miloioideo y vientre anterior del digástrico. Y luego esta rama, este es el nervio bucal. No se confundan, no se vayan a equivocar. Este nervio es sensitivo porque es trigémino. Aunque está ahí el músculo bucinador, no inerva al músculo. Va a la piel que está en la parte externa de la boca. Y luego tenemos acá esta rama. Este es el nervio lingual que viene hasta acá. Ese nervio lingual es el que está recogiendo la sensibilidad general de la lengua. 2/3 anteriores. Y el que está cortado ahí está cortado, ese es el nervio dentario inferior que termina saliendo por aquí, por el agujero mentoniano. Ese nervio dentario inferior es el que recoge la inervación de la arcada dentaria inferior. ¿Por qué nos duelen los dientes? Porque el nervio trigémino es el que llega a los dientes. Y la rama motora, bueno, pues ya dijimos, músculos masticadores que son el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, el macetero y el temporal. Cuando se lesiona el trigémino, un trastorno que es muy común es la neuralgia trigeminal. El dolor por una inflamación del trigémino, por una neuritis, por un alcoholismo crónico, en fin, ahorita vamos a ver. Y entonces encontramos que hay dolor en la piel de la región del trigémino que puede abarcar una o dos ramas o todas. Muy frecuentemente, cuando tenemos un problema en un diente, en una muela, por ejemplo, una muela de la arcada dentaria superior, una caries con un absceso periodontal, a veces es tan intenso el dolor que sentimos que nos duele el ojo o hasta nos llora el ojo. Pues sí, porque es el trigémino. Puede haber anestesia de la córnea. Sí, desaparición ocasional del dolor, pero no del tacto. Parálisis de los músculos masticadores. Y algo bien importante. Cuando hay alteraciones del trigémino, vamos a tener deterioro de la audición. Porque precisamente el trigémino, hace ratito nos decía Kelly, que el trigémino va a los músculos que derivan del primer arco branquial, que no solo son los masticadores, son los masticadores, pero también es el músculo del martillo que se deriva del primer arco branquial o tensor del tímpano. Y si se afecta el trigémino, se afecta este músculo y entonces vamos a tener alteraciones auditivas, trismos ocasionales o espasmos del macetero y del temporal. Y bueno, ahí les agregué esta imagen para que vean ustedes ahí lo que acabamos de ver. Aquí, ese es el ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Y esta rama gruesa es la rama sensitiva. Y la delgadita es la motora. Y de aquí ven ustedes que de la rama motora salen unas fibras y van aquí. Ahí se alcanzan a ver, ahí está el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. Y vemos el nervio dentario inferior entrando aquí a la mandíbula para inervar a la arcada dentaria inferior. Y nos vamos a descansar ya, ¿sale? Porque ya tengo hambre.
Seguimos con el motor ocular externo, sexto par craneal o el sexto par craneal, que también se conoce como ABD, abducens. Abducens. Este nervio inerva a este músculo que aquí está cortado. Miren ustedes, aquí está cortado, pero lo pintamos y es el que está aquí. Recto, lateral o externo. ¿Cuántos tipos de fibras tiene? Somáticas generales proprioceptivas y eferentes somáticas. ¿Dónde está el origen real de estas? Son proprioceptivas. Van a estar el origen en los usos musculares. ¿Pero de qué músculo? Ah, pues aquí ya tenemos vamos a poner ahí el receptor en un uso muscular y esta fibra va a recibir la información del músculo del recto lateral externo. ¿Y a dónde va a llevar la información? Ahora sí, al núcleo mesencefálico. Al núcleo mesencefálico del quinto. Y las fibras eferentes somáticas, pues las eferentes somáticas son las fibras motoras y su origen real, ¿en dónde va a estar? En el núcleo motor del 6, que ya hace ratito cuando vimos tallo cerebral, recuerden ustedes que vimos ahí en el piso del cuarto ventrículo, les voy a poner así rapidito un esquemita ahí, donde vimos que está el núcleo motor del 6 por ahí está el núcleo motor del 6, y luego está el núcleo motor del 7 por acá, más adentro, y el núcleo motor del 7 origina sus fibras así, y le da vueltas al 6, lo rodea. Esto se llama, esa es la rodilla del facial oculi, y esto en el piso del cuarto ventrículo forma una saliente, una prominencia, que es el colículo facial o eminencia teres. Ahí tenemos el núcleo, exactamente ahí. Ahí está el núcleo eferente somático, que es el motor del 4. Ahí está, en el piso del cuarto ventrículo, rodeado por fibras del 7, que es el facial. ¿Cómo voy a explorar yo el 6? Ah, pues ahora hago lo contrario. Ahora le pido a la persona que dirija su mirada al objeto y el objeto lo llevo hacia afuera. Recuerden ustedes que el 6 se llama motor ocular externo o ABD, abducen. Así es que hay que llevar el ojo hacia afuera. Ahí explorando cómo el ojo puede ir hacia afuera sin ningún problema, ¿verdad? Y ahí está como lo exploro. ¿Qué puede dañar al 6? Pues aneurismas cerebrales, la diabetes, otra vez la diabetes aquí, la neuropatía diabética es tremenda. El síndrome de Gradenigo, ¿sí? En el que también además de la parálisis del 6, se presenta la secreción del oído y el dolor en el ojo. El síndrome de Tolosa-Hunt, que es una inflamación de la zona detrás del ojo. Aumentos o disminuciones de la presión en el cráneo, infecciones, meningitis, sinusitis, esclerosis múltiple, ¿sí? Embarazo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos causados por un traumatismo craneoencefálico o un traumatismo durante un acto quirúrgico. Y tumores que pueden estar alrededor o detrás del ojo. El síndrome de Gradenigo es una triada clínica. Triada porque tiene 3 cosas. Otitis media, parálisis unilateral del sexto par y dolor retroorbitario ipsilateral. O sea, el dolor va a ser igual detrás del ojo. Esto generalmente, este síndrome se presenta por una petrocitis apical aguda, inflamación del peñasco del temporal, ¿sí? Que se complica por una infección del oído medio, una otitis media, ¿sí? Y entonces vean ustedes, cuando se paraliza el sexto, vean a lo que hay ahí. Es un estrabismo convergente. ¿Por qué se va el ojo para adentro? Porque el 6 no trabaja.
Y el síndrome de Tolosa-Hahn es un síndrome en el que hay dolor en la órbita, pero además se presenta alteración oftalmoplegia ipsilateral del mismo lado, ¿no? Y esto puede ser por inflamación granulomatosa no específica. Aquí lo que se afecta es el seno venoso cavernoso. Mañana ¿me acuerdan? Le voy a agregar aquí a la imagen del seno venoso cavernoso, porque dentro del seno venoso cavernoso están los pares craneales 3, 4 y 6 y la primera rama del trigémino. Bueno, chicos, pues por hoy le vamos a dejar ya aquí. Ya me cansé, ya tengo hambre. Creo que